muévete. Pero ¿quién fue el que dijo que trajéramos todas las jarras? Dios, a través del profeta. Yo te aseguro que eso que estás dando se te va a multiplicar. Todo lo que pones, Dios te lo llena. O sea, usted vacía los bolsillos y Dios se los llena. Alguien tiene que entender esta palabra. Esto no se requiere de mucho. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este capítulo especial sobre el diezmo. ¡Wow! ¡Qué tema complicado! Pero a la vez de ser un tema muy complicado, es un tema muy bonito. Quiero decirles en primer lugar, y para comenzar esta pequeña reflexión, que en mi opinión no es pecado diezmar, que aquel que da su diezmo voluntariamente, sin coacción y sin pensar que con eso está ganando el cielo, no tiene nada de malo, si es lo que propuso en su corazón. También quiero decirles que conozco a profundidad esta doctrina. Hace muchos años estuve en una iglesia pentecostal y me enseñaron en el seminario de la iglesia pentecostal todo lo relacionado con esta doctrina, pero también he conocido, estudiado otras posiciones. Quiero pedirle que usted abra su mente y abra su corazón. No se cierre simplemente a decir, es que le falta mucho estudiar, usted no sabe nada, vaya, estudie, y lo comienzan a insultar a uno, sin antes escuchar los argumentos. Y puede que usted no esté a favor, o puede ser que usted tenga una opinión distinta, es normal. Durante la historia de la iglesia muchos han pensado diferentes cosas alrededor de este tema. Así que no tiene nada de raro ni nada de extraño que usted y yo opinemos diferente, y no por eso vamos a dejar de ser hermanos. Desde que la posición sea teológicamente sustentable, sostenible y que no violente los principios fundamentales de la Escritura, no tenemos por qué ponernos a pelear por eso. Yo no represento a ninguna denominación en particular. No me interesa ni recibo diezmos de nadie. Y tampoco me interesa recibirlos. Ahora, comencemos con la pregunta. ¿De verdad es bíblico el diezmo? Si nos referimos a si está en la Biblia el concepto del diezmo, sí, claro que está en la Biblia. Levítico, capítulo 27, del 30 al 33. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Los diezmos fueron consagrados, y esto solamente por mencionar algún texto. Hay muchos más textos, acá los pongo en la pantalla para que vean los textos sobre el diezmo y lo estudien ustedes mismos. Pero el diezmo fue instaurado por Dios como una herencia. A cada una de las 12 tribus, Dios le dio una herencia, tierra básicamente, para que produjeran. Pero a los levitas no les dio pues la cantidad de tierra que a sus hermanos de otras tribus sí les dio. Así que a ellos les destinó otro papel. Ellos tenían que trabajar en el templo, bueno, en el tabernáculo y después en el templo, y tenían que vivir de los diezmos que sus otras tribus, las otras tribus de Israel, tenían que dar. ¿Y esos diezmos en qué consistían? Consistían en comida, básicamente. Pues habían varios tipos de diezmos, pero los diezmos que ellos generalmente daban era el 10% de los primeros frutos que recibían. Y eso era alimento. Que haya alimento en mi casa. Por eso dice la Escritura. Y ellos eran beneficiados con ese alimento. Ahora, el diezmo no solamente se utilizaba para sustentar o sostener a los sacerdotes y a los levitas. También se utilizaba para las viudas. También se utilizaba para los huérfanos y diferentes obras sociales. Era alimentar a una parte de la población que no tenía cómo alimentarse. Entre ellos los levitas, que tenían una función ministerial. Así es que, ¿el diezmo está en la Biblia? Sí, claro que está en la Biblia. Pero aquí vamos a otro análisis, y quiero que se quede hasta el final del video. No vaya a apagar o vaya a correr de una vez, porque lo que viene es supremamente interesante. ¿Es el diezmo de la ley? Los que están a favor del diezmo dicen claro que no es de la ley, porque podemos ver cómo Abraham diezmó y cómo Jacob diezmó, y eso fue antes de la ley. Así que antes de la ley ya había diezmo. Es más, en otras culturas ha habido diezmo. Así que el diezmo no es de la ley. Pero cuando vemos lo que Abraham hizo, no tiene nada que ver con el diezmo de la ley. Diezmó el 10%
a Melquisedec, sacerdote tipo de Jesucristo, de un botín. Él no diezmó toda su vida. Él solo diezmó el 10% de ese botín. Así que no es el diezmo del que nos habla la ley. Por otro lado, Jacob hizo un voto, una especie de promesa. Si tú me das esto, le dijo al Señor, si tú me bendices de esta manera, entonces, lo puso condicionado, yo voy a diezmar. Y pues el diezmo de la ley no estaba condicionado a ningún tipo de bendición. Y se supone, en teoría, que el diezmo que la mayoría de las iglesias protestantes, pentecostales, carismáticas y algunas reformadas practican hoy en día, no está tampoco condicionado a una obra especial de Dios, supongo, en teoría. Entonces, aquí hay que analizar que tanto el diezmo de Abraham como el diezmo de Jacob no fueron impuestos, fueron voluntarios. Ellos decidieron dar ese diezmo y era algo muy diferente a lo que estaba en la ley. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, algunos argumentan, hay otras civilizaciones, otras culturas que dieron diezmo. Entonces, como ellos dieron diezmo, debe ser una ley que Dios dio, natural, innata en el ser humano. No. Cuando uno estudia antropología histórica, se da cuenta que la mayoría de ellos cobraban ese tipo de impuesto porque tenían 10 dedos. Y era más fácil calcular el 10% de cualquier cosa de esa manera. No tanto porque haya sido una ley natural, innata, que Dios haya puesto en el corazón del hombre. Realmente el diezmo, como se ha querido dar o enseñar, está en la ley. De hecho, eso es lo que dice Jesucristo. Mire lo que dice en el libro de Mateo. Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Miren lo que dice ahí Jesucristo. Primero, nos certifica que el diezmo no es dinero. Está hablando de otras cosas muy diferentes: menta, eneldo y comino, comida. Segundo, nos dice que no es lo más importante de la ley, que hay otras cosas más importantes que el diezmo. Interesante. Y tercero, nos dice que es de la ley, porque ahí mismo lo afirma él. Lo más importante de la ley. Algunos defensores del diezmo han argumentado que la referencia al diezmo como terumá, en Números 18, 24 al 29, se usa para referirse a este como parte de la ley moral. Sin embargo, en Levítico 7:14, terumá se utiliza para referirse a los aspectos ceremoniales de la ley. La misma palabra, terumá, nos está haciendo una referencia a la ley ceremonial, a lo que tiene que ver con el sacrificio, con la ceremonia, no con los principios morales y éticos. Ahora, si hablamos de una ley moral, podríamos hablar de que dar, de que ser generoso, sí es parte de la ley moral. Pero el diezmo como tal, no. El principio moral no es el diezmar. El principio moral es el dar, el ser generoso, el compartir. No necesariamente el diezmo. Hermano, pero acuérdese de Malaquías capítulo 3. Ah, eso sí no se acordó, ¿no? Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero la parte que les gusta es: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya bien. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y los ladrones a dónde se van? ¿Para el cielo? Para el infiernito, a la quinta paila. Allá se van. Entonces, si no diezmas, te vas para el infierno. Los diezmos son un estatuto perpetuo. ¿Lo dice la Escritura? Sí. ¿Pero para quién? Ahí es claro: hijos de Jacob, vosotros, la nación toda. Está hablando a Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, hermano. Pero tenga en cuenta algo muy interesante. Los judíos hoy en día no diezman. El diezmo no es ni obligatorio ni para los cristianos. El diezmo no está contemplado como un mandamiento ni como una ordenanza en la Torá. Ni los judíos más ortodoxos diezman. Y eso lo tienen los judíos en sus escrituras.
Y lo conocen perfectamente, mejor que ustedes y yo. ¿Y por qué ellos no diezman? ¿Sabe por qué? Porque no hay templo. Porque no hay sacerdotes. Porque no hay levitas. Entonces, ¿a quién le van a diezmar? ¿A quién le van a dar el 10% de los frutos de su trabajo? Los primeros cristianos, después de la invasión de Tito Vespasiano en el año 70 y que destruye el templo, hubo un grupo de cristianos que escaparon a Perea. Los primeros cristianos diezmaban, pero cuando desaparece el templo, ellos dejaron de diezmar y solamente dieron sus aportes voluntarios a la iglesia. Pero en esa época, lo dice el libro de los Hechos, ellos tenían todo en común, ni siquiera necesitaban dar un dinero para la obra, ya que todo era de todos y el que necesitara algo lo tenía ahí mismo. Claro, era otro modelo económico, era otro tiempo, era otra época, podríamos decir, pero ellos dejaron de diezmar. Los judíos hoy en día no diezman, porque no hay templo. Y el diezmo era para los levitas, para los sacerdotes, para el templo. Y aquí es donde viene una teoría de los que están a favor del diezmo. Ellos dicen, es que los levitas y los sacerdotes son tipo, ¿sí? Eso se llama el argumento de Jerónimo, porque él fue el que más lo defendió, son tipo de los pastores y los líderes. Los pastores son como los sacerdotes, así que a ellos hay que darles el diezmo. Los judíos no tienen sacerdotes, pero nosotros sí tenemos pastores. Hay que darles el diezmo a ellos. Pero eso no es lo que dice Pedro, ni la Escritura. La Biblia dice que vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes ahora? ¿Los pastores? No. Todos los cristianos somos los sacerdotes. Y eso lo predicaron los primeros reformadores, Lutero, Calvino y todos ellos. El sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes. Todos somos real sacerdocio. Nación santa. No un grupo exclusivo. No los levitas. No una tribu especial. Sino todos aquellos que aceptamos que Jesucristo es el Señor. Hay tres cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando habla del diezmo. Uno, el templo. Era para el templo el diezmo. El templo ya no existe. Por lo tanto, no hay hacia dónde dirigir ese diezmo. La iglesia es el templo. No, el templo del Espíritu Santo somos nosotros mismos. También lo dice la Escritura. Nosotros somos el templo. Ya no es un templo físico. Dios no habita en un templo hecho, construido con mano humana. 2. Herencia. Era una herencia para los levitas. Nosotros no tenemos esa herencia, porque no somos judíos. Nuestra heredad es Cristo. Nuestra herencia es Cristo. ¿Qué más herencia pedimos? Y 3, sacerdocio. Era el diezmo para el sacerdocio y para los que no tenían propiedades ni capacidad de alimentarse por sí mismos. No podemos comparar a Israel y simplemente hacer ese paralelismo de que Israel y todo el sistema religioso israelita de la ley es exactamente igual a toda la iglesia de hoy. Entonces, por lo tanto, el diezmo sigue vigente. Hay otras leyes del Antiguo Testamento que nadie está alegando ahorita que sean vigentes o que debieran ser vigentes y que están básicamente al mismo nivel del diezmo. Por ejemplo, cortarse el cabello. Por ejemplo, la misma circuncisión, que es inclusive anterior a la ley. Cuestiones que por ser anteriores a la ley o por estar en la ley deberían practicarse entonces todavía. Pues que no eran para nosotros. Miremos bastantes diferencias que hay entre el diezmo que practicaban los judíos y el diezmo que practican hoy en las iglesias protestantes, en muchas. 1. Nunca era dinero. Jamás era dinero. Ellos con el dinero compraban comida y diezmaban la comida. O sea, si quisiéramos llevar a cabo el diezmo como lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, entonces tendríamos más bien que tomar el 10% de nuestras ganancias, comprar comida y llevar al templo la comida. Seamos honestos. Hay iglesias que se han hecho ricas a punta de diezmos. Ya pasan el datáfono y todo. ¿Quiere pagar su diezmo en 24 módicas cuotas? ¿Le recibo su tarjeta Corienza? Hay iglesias que se han hecho millonarias y pastores, seamos honestos, no todos los que reciben diezmos, no todos los pastores, pero sí hay muchos que se han hecho ricos a punta de diezmos y que reciben más de lo que merece su trabajo. Dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, Y hay obreros que cobran más de lo que realmente son dignos de cobrar. ¿Usted qué sabe? No hable, usted no sabe cómo es la vida de ellos. Llevo 25 años en esto. He visto siervos que la luchan y merecen un buen salario y no lo tienen. Y otros que no merecen ni la mitad de lo que ganan.
Conozco en 25 años cientos de pastores e iglesias de diferentes denominaciones y circunstancias. Y puedo dar testimonio y fe de cómo, aunque algunos son muy responsables y aunque sus iglesias recogen diezmos, les separan de esos diezmos un sueldo a ellos, hay otras donde los pastores se los cogen prácticamente toditos y manipulan a sus juntas administrativas o juntas de ancianos o lo que tengan, los manipulan para que les den una buena plática a ellos y a su esposa, un diezmo para el pastor y uno para la pastora. No todos son así, ¿ok? Lo sé, lo entiendo, pero hay muchos así. Y hay muchos en iglesias muy grandes. Imagínese usted 4,000 personas con un promedio de ingresos de unos $600. Ahora haga cuenta, $60 por cada uno de ellos. Es dinero, ¿cierto? 4,000. Y eso hablando de una congregación. Imaginen las que son más grandes, que tienen 20, 30,000 personas. Por eso andan con escolta, porque saben. Y andan en sus tremendos carros último modelo. Y con su ropa muy fina. Y con sus zapatos Ferragamo. Y desde el punto de vista no solo mío, sino de millones de cristianos durante toda la historia, el diezmo es algo que los cristianos no tenemos por obligación. Usted no se va a ir al infierno por no dar diezmo. Eso es una mentira. Martín Lutero luchó en contra de las indulgencias porque funcionaban con el mismo principio. Pague por su salvación, pague por salir del purgatorio, le decía Juan Tetzel a todas las personas en medio de un show teatral. Y hoy en medio de un show teatral le dicen a usted, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado en los diezmos y ofrendas. Del diezmo es mejor 90% con bendición que 100% con maldición. ¿Qué me dice a mí que esa maldición es para mí si en la Biblia claramente nos dice que está hablando del pueblo de Israel? No. Si usted da el diezmo, usted lo da porque usted le nace, porque usted propuso en su corazón, porque Dios pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y entonces usted da el diezmo, o puede dar más del diezmo, puede dar más o puede dar menos. Y nadie tiene por qué juzgarlo, porque dice la Biblia, la verdadera estructura económica de la iglesia está, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo se mantenía la iglesia? Con ofrendas voluntarias. La ofrenda es mucho más que el diezmo, porque el diezmo tiene una cifra. Y usted da la cifra por obligación, porque le toca, porque no quiere irse al infierno. La ofrenda es algo que a usted le nace, brota de su corazón. Puede ser el 10%, el 20%, el 30%. Lo que hay que dar es generosamente. Eso sí nos enseña la Biblia. A ser generosos, a no ser tacaños, a ofrendar, dando gracias a Dios y entendiendo que eso es para la obra de Dios. Ahora, usted lo da. ¿Es pecado? No creo que sea pecado. Si usted lo da voluntariamente, si usted lo haga como una ofrenda, si usted lo haga como el principio del dar, ok, no hay lío. Pero no se deje estafar. Y así lo voy a poner, con palabras claritas y sin pelos en la lengua. Miles de pastores se están volviendo ricos a punta de recoger dineros, justificándose en la Biblia y sin una hermenéutica correcta y contradiciendo lo que miles de cristianos hemos creído durante siglos, simplemente para hacer imperios de la fe. Y así no funciona esto, no señores. Por eso el Señor Jesús nunca recaudó diezmos, porque no eran para Él, siendo el Señor Jesús, eran para el templo. Y Jesús no era un levita, Jesús era de la tribu de Judá, así que el diezmo no era para Él. De igual manera los apóstoles jamás recibieron diezmo, nunca. Por eso Pablo tiene que pedir ofrendas voluntarias. Usted puede estar de acuerdo o no con este punto de vista, le recuerdo no es el mío, el de teólogos durante siglos, toda la historia de la iglesia cristiana. Este argumento no es nuevo. Yo no estoy trayendo nada nuevo, lo que pasa es que hoy en día lo que se conoce es el diezmo. Hay mucha gente que no se acerca a la iglesia cristiana porque dicen allá le piden el diezmo. Y en vez de ser una bendición, se hace un obstáculo. Alguien me puede argumentar, yo he dado diezmo y para mí ha sido una bendición. Yo le digo, amén. Pero usted no puede hacer una doctrina de una experiencia subjetiva. Si para usted ha sido una bendición, sígalo dando. Si quiere seguirlo dando y se alegra dar, pues délo. Pero no juzgue al que no lo dé. O no diga que es algo bíblico obligatorio porque simplemente no lo es. No podemos hacer doctrinas con puntos de vista subjetivos. Ay, es que a mí me pasó y tuve una bendición. Usted no puede comprar las bendiciones de Dios. Con todos los diezmos que usted dé, si Dios quiere quitar, le quita.
Y si quiere darle, pues le da. Es Dios soberano y tiene autoridad. Este ha sido un tema difícil de dar, pero había que hablarlo. Ya mucha gente me lo había pedido y este es el punto de vista que creo más bíblico. Usted puede dejar en sus comentarios muy respetuosamente, como algunos sí lo hacen. Y a veces tengo que aprender cosas de ellos, a veces no estoy de acuerdo, otras veces simplemente ni lo leo porque son groseros. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que seguimos aquí en Biblia Libre. Tenemos ahora los tips que vamos sacando cada semana. 1 minuto y medio, dedíquele a aprender cositas nuevas de la Biblia, que va a ser muy instructivo. Si usted no está de acuerdo con eso, no deje de suscribirse o no se salga del canal. Tranquilo, habrán cosas con las que estemos de acuerdo, cosas con las que no, pero lo chévere es aprender, discutir, debatir de lo que más nos gusta, que es la palabra de Dios. Síganos aquí. Recuerde, tenemos un CD que se llama Por Ti Jesús, que está en internet. Ahí les dejo la página para que usted mismo lo busque, lo descargue canción por canción de todo el CD. Ahí está, Por Ti Jesús. Sigan compartiendo este video, denos like, denle a la campanita, suscríbase y no se olvide de estar siempre conectado aquí a Biblia Libre.